All right, familia. Vamos a continuar en esta noche nuestro estudio de discipulado de Matete. El ciclo que estamos considerando se titula Soli Deo Gloria. En el mismo hemos estado considerando cómo lo que sucede en la cruz del Calvario, cómo esos eventos, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, el impacto que tienen en la vida del creyente. El punto de partida, cuando comenzamos hace varios meses, está en el hecho de que en la cruz del Calvario, lo que sucede satisface al Padre, el Hijo es sacrificado, el Hijo es sepultado, resucita, y una vez el Hijo asciende, el Espíritu Santo desciende. Todos esos eventos están presentes en nuestro diario vivir. La Biblia nos habla de cómo esos eventos se expresan en la vida del creyente, aún en el pacto previo del Antiguo Testamento. Y la forma en que la Biblia lo describe, lo que Dios dice sobre cómo eso afecta la vida del creyente, afecta positivamente la vida del creyente. Lo que Dios dice sobre esos particulares es lo que usted y yo conocemos como las doctrinas bíblicas. Y en este ciclo de Matete hemos estado considerando distintas doctrinas bíblicas. Las últimas 8 semanas hemos estado considerando la doctrina de la preservación de los santos, perseverancia de los santos, la seguridad eterna de los santos. Cada uno de esos términos tiene unas connotaciones distintas, pero nos hablan precisamente de lo mismo. Y en esta noche pues vamos a continuar hablando sobre este particular. El énfasis, como me imagino que ya se han percatado, es en el evento más importante que puede acontecer en la vida de cualquier ser humano, en términos personales, que es la salvación del ser humano. Cada uno de ustedes, yo les sugerí que cogieran una de estas hojas amarillas, donde hay 2 preguntas. Son preguntas que de primera intención puede que resulten ser lo mismo, ¿verdad? Porque el pastor puso 2 preguntas y las preguntas son las mismas. De mi primera intención podría ser de esa forma, pero si usted lee detenidamente, se va a dar cuenta de que son 2 preguntas distintas. La tendencia nuestra es a contestar la segunda pregunta con los mismos argumentos que utilizamos para contestar la primera, esperando que los argumentos que usted haya utilizado para contestar la primera sean correctos, sean los acertados. Si usted mira nuevamente la hoja crema, la pregunta primera es, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? Subraye, si no lo ha hecho hasta ahora, la frase se convierte. La segunda pregunta comienza de la misma forma y casi termina de la misma forma, pero hay algo distinto. Dice, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona puede saber que es cristiana? Y el punto nuevamente es que normalmente cuando tratamos de contestar la segunda pregunta, terminamos utilizando muchas veces los mismos argumentos que utilizamos para contestar la primera, y yo le someto a su consideración a manera de introducción en esta noche, de que hay una diferencia bien grande entre una cosa y otra.
y que es importante para nosotros en nuestro diario vivir, la forma en que conducimos los asuntos de nuestra vida, las prioridades que tenemos en nuestro hogar, cómo respondemos a los desafíos que nos encontramos en nuestro diario vivir, la forma en que respondemos a la segunda pregunta, pues si respondemos correctamente o tenemos claro cómo la Biblia corresponde a esa segunda pregunta, hay una posibilidad bien grande de que entonces nosotros podamos tener prioridades correctas, discernir bíblicamente y poder experimentar en nuestra vida en forma bíblica lo que la Escritura llama el gozo del Señor. Y como Pablo decía, he aprendido a estar contento, no importa la situación que me encuentre, el contentamiento del cual la palabra de Dios nos habla. ¿Okay? Sabemos que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, por instrucción clara de nuestro Redentor, vamos a encontrar la presencia del trigo y la cizaña. Vamos a encontrar personas que son creyentes genuinos y personas que no son creyentes genuinos. La intención de la lección en esta noche es que cada uno de nosotros pues podamos tener certeza de que estamos en Cristo, a pesar de nuestras muchísimas imperfecciones, a pesar de nuestra inconsistencia. A pesar de eso, pues podemos vivir tranquilos, seguros, si hemos nacido de nuevo, de que vamos a perseverar porque el Señor nos preserva. Amén. Esto es una continuación de lo mismo. Quizás tratamos de expresarlo como una aplicación. Si mira el primer pasaje bíblico que tenemos ahí es 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Juan está atendiendo el asunto de la presencia de falsos maestros dentro de la iglesia. Falsos maestros. Antes que se me olvide, por favor, abra su Biblia en el libro de 1 de Juan. Perdone que no haya comenzado dejando eso claro. Hermano Martín, ¿será que tú puedas conseguir una Biblia para los muchachos? Gracias. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan está atendiendo en ese momento en lo que escribe. Es la presencia de falsos maestros dentro de la iglesia, que a la luz de las personas que están presentes dentro de la iglesia son aparentemente genuinos, porque en la forma en que se expresan, en la forma en que quizás se conducen dentro del contexto de la iglesia, para la mayoría de las personas, esas personas pudieron come across, ¿verdad? Ser percibidos como verdaderos creyentes. Juan advierte acerca de la segura presencia de ese tipo de personas dentro del contexto de la iglesia y atiende el asunto. En algún momento estas personas salieron de la iglesia, ya no son parte de la comunión de la iglesia, y entonces Juan establece una razón bíblica por la cual ellos, los miembros verdaderos, los verdaderos cristianos de esa iglesia, no deberían estar desalentados. Versículo 19 de 1 de Juan 2 dice: salieron de nosotros, subrayen nosotros, la palabra nosotros se repite unas cuantas veces en esa porción bíblica, en ese versículo. De nosotros, en este caso primero, se refiere a la iglesia. Salieron de la iglesia, de esta iglesia local, porque no eran, subraye no eran, eran falsos maestros, no eran de nosotros. Esa iglesia local se componía
en su inmensa mayoría, aunque había la presencia segura de personas que no lo eran, pero en su inmensa mayoría se refería de regenerados, personas que habían nacido de nuevo, verdaderos cristianos, personas que se habían convertido. Salieron de nosotros la iglesia, este grupo de personas regeneradas, porque no eran de nosotros, no eran personas que habían sido regenerados, eran falsos maestros. Porque si hubieran sido de nosotros, en otras palabras, si esas personas en realidad hubiesen sido regenerados, hubiesen tenido un nacimiento espiritual, hubiesen sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, habrían permanecido con nosotros. ¿Cómo Juan puede estar seguro, absolutamente seguro, de que esas personas que salieron no son parte de esa iglesia local? Salieron porque no eran de nosotros, no habían tenido un nacimiento espiritual, porque si lo hubiesen tenido, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen sido regenerados, habrían permanecido con nosotros. La pregunta entonces es, ¿cómo Juan sabe, conforme a lo que usted ha escuchado en las últimas 8 semanas, acerca de la doctrina de la preservación de los santos, de la perseverancia de los santos, de la seguridad eterna de los santos? En base a lo que usted ha estado escuchando durante estas 8 semanas, ¿cómo usted cree que Juan contestaría si alguien le preguntara, Juan, ¿por qué tú estás seguro de que estos que ya no están con nosotros, si hubiesen sido regenerados, hubiesen o hubieran o habrían permanecido con nosotros? ¿Alguien se atreve a tratar de contestar? ¿Tratar? Dale. Dale. Sí. Si hubiesen sido de nosotros, Dios Sigue, que va bien. I can't get that word. All right. I'm going to say it in English. Of course. All right. If they were of us, whatever transpired, that God would preserve them and take care of them. But they weren't. Got it. They would persevere. They would stay there. They would stay there. They would persevere because God is preserving them. Exactly, right. La razón por la cual Juan puede decir eso con esa seguridad con la cual Juan lo dice, habrían permanecido con nosotros, porque si hubiesen sido regenerados, lo que la Escritura enseña es que esos a los cuales Dios le da vida espiritual, es Dios que hace, los preserva, y al Dios preservarlos, right, pues ellos pueden que perseverar. Gloria a Dios. All right. Gracias, hermana. Pero termina el versículo diciendo, salieron, no están con nosotros, para que se haga evidente, para que se manifieste, ¿verdad? El hecho de que no todos son de nosotros. El que ha sido regenerado se mantiene firme en la fe, se mantiene firme en la comunión y en la verdad. Estos que salieron de la iglesia como tal, ¿verdad? Juan está diciendo que obviamente nunca fueron regenerados, porque aquellos que han sido regenerados, bien importante al considerar las 2 preguntas. Bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? Bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona puede saber que es cristiano? Right. Con eso en mente, entonces, vamos a entrar en la lección. Es muy probable que no lleguemos ni a contestar ninguno de sus blancos, así que tranquilícese y si quiere apunte en algún lugar, deje bastante espacio entre un punto y otro para que si quiere anotar algo, lo haga. Así que tenemos un recordatorio aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, y ese recordatorio me parece a mí
que muy correctamente debe conducir a todo creyente al menos hacerse dos preguntas claves con relación al asunto más importante en la vida del cristiano, que es ¿cuál? ¿Cuál es el asunto más importante en la vida del cristiano? ¿La qué? La salvación. No hay nada en la vida del cristiano que sea más importante que eso. ¿Right? Con las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Así que este recordatorio que Juan nos da en 1 de Juan 2:19, que salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Si se fueron y regresaron a sus estilos de vida, a disfrutar lo que en un momento disfrutaban, a convertirse en enemigos de la verdad de Dios, a rechazar todo lo que es conforme y cónsono con la voluntad de Dios, si regresaron a ese estilo de vida sin experimentar disciplina del Padre Celestial, que al que ama disciplina, pues es obvio que aunque estuvieron presentes con nosotros, es obvio que aunque estuvieron seriamente envueltos en actividad religiosa, probablemente enseñaron y predicaron. A pesar de todas esas cosas, es obvio que estuvieron aquí envueltos, pero no eran de nosotros. Esa es la advertencia, ese es el recordatorio que Juan nos da. Y ese recordatorio correctamente debe conducir a todo verdadero creyente a hacerse por lo menos dos preguntas claves con relación a este asunto que estamos identificando como el asunto más importante en la vida de cristiana, vida cristiana individual, de paso, que es el asunto de la salvación. La idea de hacernos al menos dos preguntas claves es de que una vez tengamos la respuesta a esas dos preguntas claves, pues podamos tener una contestación que para nosotros que sea bíblicamente correcta. ¿Right? En el papel que le dimos, pues si algunos se aventuraron a contestarlo, pues contestamos lo que nosotros pensamos en ese momento. Como yo he contestado en muchísimas otras ocasiones que se me han dado documentos para que yo conteste al comienzo del taller, al comienzo de la conferencia, y luego del día o de los 2 días, pues me he dado cuenta que aunque yo era sincero, mi sinceridad pues no estaba en armonía con lo que la Escritura enseña. En algunos casos, particularmente en los últimos años, pues podía contestar un poquito, bastante bien, no totalmente bien, porque siempre hay mucho que aprender. Amén. Right? Pues el propósito es ese, no es preguntarnos, hacernos preguntas por hacernos preguntas. El propósito, nuevamente, es que podamos tener una contestación que sea bíblicamente correcta, porque si tenemos una contestación que es bíblicamente correcta, eso ha de contribuir a la posibilidad de que nosotros podamos vivir piadosamente, vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios de buena gana, gozosos, la capacidad de poder estar contento no importa cuál sea la situación, y todo el sinnúmero de cosas que la Escritura nos enseña que son la voluntad de Dios, que al nosotros obedecer eso, ¿verdad? Y querer vivir conforme a eso, pues entonces estamos viviendo piadosamente y más que ninguna otra cosa, a poder conseguir nuestra satisfacción en Dios por encima de cualquier otra persona, circunstancia favorable o la ausencia de dolor o incomodidad. Así que tenemos 2 preguntas. En las notas suyas todavía no escriba nada porque no vamos a llegar todavía ahí. Simplemente quiero hacer una introducción para entonces entrar de lleno al bosquejo que tenemos o a las notas que tenemos. ¿Okay? Así que la primera pregunta podría expresarse de esta forma, bíblicamente hablando: ¿cómo es que una persona se convierte en cristiana? ¿Verdad? ¿Cómo un ser humano se convierte en cristiano? Debemos comenzar estableciendo que la Escritura enseña con suma claridad, bien claro,
que en el momento que una persona se arrepiente, en el momento que una persona le da la espalda a su pecado, se arrepiente, da espalda a su pecado, confía en Jesús para ser perdonado por su pecado, dice la Escritura que esa persona es salva. Y si es salva, por ende, es una persona cristiana. Hay varios pasajes bíblicos que yo quiero leer así por encima. Usted en este momento quizás lo que podría hacer es ahí en las notas suyas, donde dice bíblicamente hablando cómo es que una persona blanco en cristiano, por ahí cerca, pues puede por lo menos escribir las citas bíblicas. ¿Está bien? ¿Ok? No le voy a decir busquen su Biblia, porque entonces no vamos a llegar nunca a donde tenemos que llegar en esta noche. Pero en Hechos, capítulo 2, versículos 36 a 38, Pedro está hablando ese primer gran sermón de la era cristiana. Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, es Dios, Mesías ungido. Al oír esto, dice la Escritura, se compungieron de corazón, en otras palabras, cayeron en convicción y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, que es lo que acabo de decir, en el momento que una persona se arrepiente, le da espalda a su pecado, ¿right? Arrepentíos y bautícese. No es que el bautismo sea requisito para la salvación, simplemente que el bautismo es resultado de la salvación, ¿right? El bautismo es algo que no precede, es algo que es post salvación, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, en algunas versiones más correctamente para remisión de vuestros pecados o por causa del perdón de pecados, right? Quizás es mejor, y recibiréis el don del Espíritu. No es, como ya sabemos, que el recibir el Espíritu es una segunda experiencia que el cristiano tiene. Sabemos que la recepción, el recibir el Espíritu es algo que acontece simultáneamente con nuestra salvación, con nuestra regeneración. Podemos también inferir sin temor a equivocarnos que es imposible ser regenerado sin haber recibido el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Si confiesa, otra vez la pregunta es, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiana? ¿Okay? Los pasajes los que tratan es de contestar esa pregunta. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, como ya dijimos, Dios, Curios, Mesías ungido, crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que es la validación máxima del ministerio de Jesucristo. ¿Right? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es que puede ser que sea, sino que serás salvo. ¿Por qué razón? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la palabra enseña que la persona que se ha arrepentido, la persona que ha creído en Cristo para ser perdonado de su pecado, esa persona es salva y por ende cristiana. Y esa persona también la Escritura nos dice que ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Right? Escriba por ahí en algún lugar Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, Cristo hablando, el que oye, el que recibe, el que escucha y recibe y se apropia de lo que está escuchando, mi palabra, y cree en el que me envió, el originador de la palabra, tiene vida eterna. Presente, el que esa descripción de Cristo se ha realizado en la vida de esa persona y no vendrá, nunca jamás vendrá a condenación, sino que ha pasado. No es que va a pasar algún día, sino que ha pasado. Una vez la persona ha creído en Cristo, una persona ha escuchado el Evangelio, ha respondido al Evangelio, ha tenido un nacimiento espiritual, y dice la Escritura, de labios de Cristo, Dios hecho hombre, el Verbo con nosotros,
que esa persona ya nunca jamás será condenada, porque la condenación de él, ¿quién la recibió? El Señor Jesucristo. ¿Dónde la recibió? En la cruz del Calvario. ¿Y el Padre está satisfecho con lo que hizo hijo o no está satisfecho? Está satisfecho y por ende no hay que añadirle absolutamente nada a lo que el Hijo ya hizo. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado. Eso es Juan 5:24. Ha pasado, algo que ya pasó. De muerte a vida, y sabemos que no está hablando de muerte física ni está hablando de vida física, está hablando de muerte espiritual. Sin Cristo estábamos muertos espiritualmente, ¿right? Y cuando estábamos muertos en nuestros pecados, muertos espiritualmente, Él nos dio vida espiritual, por gracia, ¿verdad? Y todo lo demás que Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, ¿right? Así que la palabra enseña que la persona que se arrepiente, la persona que cree, la persona que confiesa a Cristo como Salvador para perdón de pecados, esa persona obviamente ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual y esa persona ha sido declarado no culpable ante el tribunal de Dios. Escribe en algún lugar por ahí, Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. No pierda de vista, por favor, que lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de contestar bíblicamente, ¿verdad? Así, por encima, superficialmente. Las dos preguntas que tenemos delante de nosotros, y luego de que contestemos esto superficialmente, entonces vamos a entrar detalladamente. Amén. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Esto lo que nos dice es que esa persona que se ha arrepentido, que le ha dado la espalda al pecado, que ha creído, ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, y lo ha confesado como Salvador para perdón de sus pecados. Muy importante. Esta persona ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual y ante los ojos perfectos, justos y santos de Dios ha sido declarado no culpable, no inocente, sino no culpable. Son dos cosas distintas, legalmente hablando, en términos jurídicos totalmente distintos. Romanos 3, 21 al 26 dice lo siguiente: pero ahora, en el momento en que Pablo está haciendo su exposición en la historia de la redención, ¿verdad? Pero ahora se refiere a ese momento en particular. Pablo está utilizando los dones que Dios le ha dado para realizar el ministerio que Dios ha puesto delante de él. Aparte de la ley, en otras palabras, sin depender en ninguna forma de la ley de Dios, del cumplimiento, de la obediencia a la ley de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia que proviene de Dios, es Cristo el Señor, es eterna, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se acuerda que Cristo en más de una ocasión exhortaba a los que le seguían a que escudriñaran las Escrituras porque las mismas daban testimonio de él? Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Cristo el medio, el vehículo que nos conduce a esa justicia para todos los que creen en él, no algunos, todos, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos han estado destituidos de la gloria de Dios, incapacitados para poder alcanzar, preste atención que es importante para la respuesta de la pregunta primera, para poder alcanzar la salvación. ¿Cómo es que una persona se convierte en cristiana? Hay una transacción que se realiza ahí, porque Dios es un Dios perfecto. El estándar de Dios, lo que Dios exige del ser humano, de cada ser humano, es perfección absoluta. Levante la mano todo aquel que por su propia cuenta puede vivir en un estado de perfección. No se atreva. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, el rescate que Cristo paga por nosotros, que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación con el propósito de apaciguar la ira de Dios, la justicia de Dios, por medio de la fe de la persona que es salva en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Entonces Dios ahora, los pecados pasados, en otras palabras, que dentro de su plan soberano, Dios había determinado que por un periodo de tiempo iba a contener su juicio hasta que llegara el momento propicio, ¿verdad? Que era lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario a través de la muerte expiatoria de Jesucristo por los pecados del mundo, los que iban a ser cometidos después de Cristo, de ese momento, y los que habían sido cometidos antes. Con miras, versículo 26, a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe de Dios. Eso con relación a la primera pregunta. La segunda pregunta es, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona puede saber que es cristiana? Esta es una pregunta sumamente importante. Merece ser contestada cuidadosamente. Primera de Juan, que yo le pedí por favor que abriese ese libro, al final, en el versículo 13 del último capítulo, que es el 5, Juan escribe y nos dice que el propósito de Dios, al utilizarlo a él, Juan, como instrumento humano para plasmar esa epístola, esa carta, ese libro, era el de contestar esta pregunta, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona puede saber que es cristiana? El versículo 13 de Juan, primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, se refiere a todo lo que Juan había escrito desde el capítulo 1, el primer versículo, hasta ese momento. Y de paso, y todo lo que faltaba, que no era mucho, en ese capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis, quiere decir que son personas que eran creyentes o inconversos. Eran creyentes, ¿right? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que tengas seguridad absoluta, sin duda de ninguna clase, que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que continúes creyendo y obedeciendo. Creer y obedecer son dos cosas que son inseparables. Así que Juan, al responder a la pregunta, lo hace o contesta desde distintos ángulos, right? Lo primero que Juan hace es que se enfoca en la obra del Señor Jesucristo y en la persona del Señor Jesucristo. Cristo ha satisfecho, dice la Escritura, y leímos hace un momento en Romanos capítulo 3, Cristo ha satisfecho o satisfizo la justa ira de Dios contra nosotros pecadores. Y el punto que quiero destacar es el hecho de que cuando nosotros confesamos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en carne propia, se encarnó para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, cuando confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, cuando confesar quiere decir que estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Right? No es una emanación, no es un hombre justo que a través de su obediencia alcanzó divinidad, como enseñan sectas y cultos y falsas religiones en el día de hoy y a través de la historia, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne, Dios se encarnó. Juan capítulo 1 nos habla sobre el particular detenidamente o talladamente, y lo hizo con el propósito de salvarnos de nuestros pecados. Es el plan de Dios, es el diseño de Dios. Y cuando nosotros creemos eso, ¿verdad? Pues entonces nosotros podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. Es el punto. Cuando lo creemos, cuando lo confesamos, yo estoy de acuerdo. Eso es así. Pues entonces, el resultado, dice la palabra de Dios, es que entonces nosotros podemos vivir con la certeza, la seguridad de que tenemos vida eterna, de que hay vida después de la muerte,
de que nada, absolutamente jamás ni nunca nos podrá separar del amor de Dios. Amén, aleluya. Right? Y por ende, cuando llegan las malas noticias que nos golpean y que nos estremecen, para nosotros, por algún ser querido que está en Cristo, somos golpeados, nos estremecemos, lloramos, protestamos por un poco de tiempo, algunas horas, algunos días, en algunos casos minutos, porque sabemos que es lo que hemos creído. Amén. Y es el propósito, nuevamente, como señalamos otra vez, todos los miércoles hacemos lo mismo, de que el propósito que nos mueve a nosotros en esta noche de los miércoles no es venir a saturar nuestras mentes de conocimientos doctrinales o teológicos. Es de permitir que la palabra de Dios haga la obra que la Escritura nos dice que va a realizar, que es la renovación de nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, la forma en que pensamos, de forma tal en que nuestras vidas cambien, que seamos transformados de adentro hacia afuera y ese cambio sea permanente. Una de las cosas que provoca más cambio, una de las cosas que renueva más nuestro entendimiento, es la seguridad que un creyente ahora tiene de que tiene vida eterna. Primero, que ahora tiene la certeza, porque la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la realidad, de la seguridad de que hay una cosa que se llama vida eterna. De que esto no se acaba en el momento en que nuestro corazón deja de latir. Todo lo contrario. Lo mejor entonces es que comienza para el creyente, para el que tiene vida eterna. Y el consuelo nuestro, lo que permite que llegue un momento en que el dolor, la angustia que nos comía por esos primeros días de la pérdida de un ser querido y los meses y los años, llega un momento en que esa herida es sanada y ya nosotros podemos recordar a esa persona. Y aunque quizás echamos de menos, pero ya no es lo mismo, porque la seguridad y la certeza que tenemos de la realidad de vida eterna provoca que nuestra mente sea renovada y nuestro corazón sea transformado, nuestras emociones sean transformadas. Y ya la angustia se disipa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Okay. Podemos estar seguros de que tenemos vida eterna, ¿ok? Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Está hablando a los creyentes Juan de la iglesia a la cual está escribiendo en comparación con el espíritu del anticristo. Juan dice, en esto ustedes, vosotros, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido de carne, es de Dios. Ese es un punto. Primera de Juan 4, 13 y 14 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, en que el Espíritu de Dios ha venido a vivir en nosotros. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que fue lo que señalé hace unos momentos, Dios permanece en Él y Él en Dios. Gloria al nombre del Señor. Por otro lado, Juan se basa en el fundamento de una confianza consistente. No es a veces sí, a veces no, es una confianza consistente en la obra y la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Una de las cosas que Juan hace en esta epístola es que nos recuerda del testimonio del Espíritu Santo que vive dentro de todo verdadero cristiano. La pregunta segunda es, bíblicamente hablando, ¿cómo sé que soy cristiano?
Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él. El que obedece los mandamientos de Dios da evidencia de que permanece en él y que Dios está en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que el Espíritu nos recuerda la verdad de quién es Jesús, lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Cuando experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos sentimos seguros de que Dios verdaderamente habita en nosotros. Primera de Juan 4:13 dice, otra vez la pregunta es, ¿cómo, bíblicamente hablando, cómo yo sé que yo soy cristiano? Juan está contestando esas preguntas en los distintos pasajes bíblicos que estoy mencionando. ¿Okay? En esto conocemos que permanecemos en Él, tengo vida eterna, y que Él está en mí, tengo vida eterna, en que nos ha dado su Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, la certeza, la seguridad que yo tengo, yo, Edwin Torres Romero, el hijo de Adela y Edgardo, salvo por la gracia de Dios, tiene una certeza, tiene una seguridad de vida eterna, y esa certeza se desprende, entre otras cosas, por la seguridad que yo tengo, que dentro de mí vive el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo no soy un superapóstol, yo no soy ningún superprofeta, yo soy simplemente un pecador que ha sido salvo por la gracia de Dios. Amén. Pero dentro de mí vive algo que no vivía anteriormente. Amén. Dentro de mí vive algo que no me permite mirar las cosas en la forma en que las miraba anteriormente. Como yo sé que soy cristiano, considere por un momento la implicación de lo que acabo de decir, que yo acabo de decir, no, que yo acabo de leer y que yo estoy tratando de explicarlo en base a mi testimonio. Esa implicación. Cuando experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos sentimos seguros de que verdaderamente Dios habita en nosotros, de que verdaderamente somos salvos. Y si tengo la certeza, si algún ser humano tiene la certeza de que el Espíritu Santo de Dios vive en esa persona, no hay duda de ninguna clase, pues entonces es inevitable que la realidad de esa presencia, preste atención por favor, la realidad de esa presencia permanente dentro de esa persona tenga que afectar de forma positiva, y positiva es que refleje que uno quiere vivir en armonía con la voluntad de Dios. La certeza de que dentro de mí vive el Espíritu Santo, eso va a afectar, va a influenciar, quizás es una mejor palabra, la forma en que yo voy a reaccionar a las circunstancias de mi vida, la forma en que yo voy a determinar qué es importante para mí. Right? ¿Cuáles son las prioridades de este hogar en el caso de los que somos llamados a ser padres y madres y tener la responsabilidad de conducir el hogar donde Dios nos ha puesto? Y otra vez esa es la idea de toda la enseñanza, ¿verdad? De cada uno de estos miércoles, de traer estas verdades, estos principios bíblicos y traerlos a la realidad nuestra y considerar, recalibrar es la palabra que utilizamos, ¿se acuerdan? ¿Right? Reflexionar, considerar con el propósito de hacer ajustes. Espérate, pero esto no, espérate, si el Espíritu Santo pues está dentro de mí y Él me va a guiar en la dirección del Señor, pues entonces pues lo que estoy haciendo está de acuerdo o recibe la aprobación de la voluntad revelada de Dios en su palabra. ¿Alguien me entendió? Yeah. Del mismo modo, Juan identifica la forma en que una persona vive, la forma que una persona vive. La pregunta otra vez, bíblicamente hablando, ¿cómo sé que soy cristiano? Juan identifica
dice, la forma en que una persona vive es una evidencia tangible. Tangible quiere decir que se puede ver, que se puede tocar, right? De que esa persona verdaderamente ha nacido de nuevo. La evidencia tangible que se puede ver en esa persona es una evidencia de que esa persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Y si es una evidencia de que esa persona sin duda ha nacido de nuevo, por ende, esa persona que da esa evidencia tangible de que verdaderamente ha nacido de nuevo, esa persona, pues entonces puede inferirse que es un cristiano genuino. Y contestamos la pregunta, bíblicamente hablando, ¿cómo yo sé que soy cristiano? No, hay algunas cosas que Juan dice, y yo simplemente las voy a mencionar, a ver si puedo concederle par de blanquitos para que ustedes estén tranquilos y se puedan ir para sus casas en paz. Los cristianos genuinos, movidos por la fe, buscarán de forma activa obedecer los mandamientos de Dios como Jesucristo lo hizo. ¿Cómo yo sé si soy cristiano? Pues entonces, si soy cristiano, pues yo lo sé porque yo consistentemente, no de forma perfecta, activamente, busco obedecer los mandamientos de Dios en la forma en que Jesucristo lo hizo. Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, somos salvos, si guardamos, obedecemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, el que dice que está en él, el que dice que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que verdaderamente dice que verdaderamente es salvo, debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Hay muchos mandamientos que Juan nos identifica aquí. El mayor de todo, el más fundamental, es creer en Jesús. Cuando entremos en las notas vamos a ver varios pasajes bíblicos. La otra cosa que Juan nos dice es que la fe que es genuina se manifiesta en acciones tangibles de amor hacia los demás, particularmente para aquellos que son de la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 12 y primera de Juan capítulo 5, del 1 al 2 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Entendió eso? No es muy complicado. Todo aquel que ama al que engendró a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que Dios le ha dado vida eterna, vida espiritual. Hablando de los hermanos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que la pregunta es, ¿cómo sé si realmente soy salvo? Podemos decir que la salvación del creyente depende solo de la persona, la obra del Señor Jesucristo, no depende de mí. Podemos decir también que a medida que el creyente continúa confiando, y dijimos que confiar siempre va cogido de la mano de la palabra obedecer, right? En la medida que el creyente continúa confiando, obedeciendo en Cristo, experimentará el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. ¿Por qué razón? Porque si estoy confiando, obedeciendo, right? Pues entonces es una indicación que voy a estar dirigido, controlado, lleno por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y al ser lleno, controlado por el Espíritu Santo, pues entonces es obvio que voy a estar experimentando el poder del Espíritu Santo y voy a percibir la forma en que Él está obrando en mi vida, right? Y voy a percibir la forma en que el Espíritu Santo, en la medida que como creyente yo continúo creyendo, obedeciendo en la persona de Cristo, creyendo en la persona de Cristo y la obra del Señor, lo que ha hecho por mí, lo que está haciendo, cómo intercede por mí. Aleluya. ¿Okay? Voy a experimentar más y más el poder de Dios, Espíritu Santo en mi vida y voy a experimentar, voy a ver
la obra de Dios en mí, haciéndome más y más como Cristo. ¿Cuántos quieren ser más y más como Cristo, verdad? Ese es el propósito de todo lo que está pasando, ¿ok? Now, cuando el creyente se percata de que esto está sucediendo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo está dentro de mí poco a poco. O sea, cuando decimos haciéndome más y más como Cristo, espero que estemos claros, ¿verdad? ¿Sabe? En el sentido de que yo quiero amar lo que Cristo ama. Amén. No es ni siquiera que yo hago lo que Cristo quiere que yo haga, sino que yo amo, que yo deseo, más todavía, ni siquiera que amo, sino que yo deseo amar lo que Cristo ama. Amén. En la medida que yo me percato, y esto lo puedo decir con tranquilidad en el día de hoy, con humildad, de que eso ha estado pasando en mi vida y pasa en mi vida en el día de hoy y pasó en mi vida en el día de hoy, en más de una circunstancia, pues entonces en la medida que eso va pasando en la vida del creyente, su seguridad de que verdaderamente es un hijo de Dios crece. Nada, hay algunas preguntas que debo hacerme y que debo saber contestar. Para poder hacerme estas preguntas, necesito la obra del Espíritu Santo dentro de mí, porque Él es el único que me va a conducir, aún en la misma palabra, porque yo puedo leer la palabra y no encontrar respuesta a nada. Amén. Right? Es la lectura dirigida por el Espíritu Santo que nos va a iluminar, lo que nos va a conducir a poder encontrar la respuesta a estas preguntas. Segunda Timoteo 3, 16, 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Se da cuenta por qué? Lo que hemos hecho en esta noche a manera de introducción en este segmento de la enseñanza es citar pasajes bíblicos, leer pasajes bíblicos, porque ahí es donde está la respuesta. Con el propósito de que el hombre siervo, sierva de Dios, sea perfecto, que esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que, dos preguntas, escriba esto. Bíblicamente hablando, ¿cómo es que me convierto en cristiano? Right? El otro blanco es, bíblicamente hablando, ¿cómo sé que soy cristiano? Me convierto en cristiano, Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13, tienes ahí en las notas tuyas. Ah, Señor, ya se acabó esto. Ok, ¿qué dice? Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, Romanos 10, 8 al 13. La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque todo aquel que cree para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y toda la Escritura dice, todo aquel que en él cree nunca jamás será defraudado, porque no hay diferencia entre judío, griego, dominicano, puertorriqueño, cubano, mexicano, pues Él es el mismo, es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Invocar, sabemos que la palabra implica pedir que venga y tome control, asuma el control, right? Se siente en el trono de mi corazón y por ende se siente en el trono de mi hogar, lo que va a provocar que la cultura de mi hogar cambie. Gloria al nombre. ¿Cuántos quieren que la cultura de su hogar cambie? Claro, todos queremos eso como creyentes, ¿verdad? Y el insistir, el taque-taque en repetir lo mismo es pues simplemente siguiendo el patrón bíblico, que es lo que hace consistentemente, nos está repitiendo verdades que son fundamentales para nosotros poder vivir una vida piadosa, una vida que se centre en obedecer a Dios. Primera de Juan 5:3 nos dice a la pregunta de bíblicamente hablando, ¿cómo sé que soy cristiano? Estas cosas escritas vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, la segunda pregunta, como dije hace un momento, ¿cómo sé que soy cristiano? Es una pregunta diferente a la primera. ¿Cómo me convierto en cristiano? Merece y demanda una respuesta diferente. Ese detalle es de gran importancia
porque debemos tratar de no responder con la misma respuesta que damos a la primera pregunta, que fue como comencé la enseñanza en esta noche. ¿Por qué es importante? Por lo siguiente, porque hay toda clase de fundamentos falsos a nuestro alrededor cuando se trata de contestar la segunda pregunta. Fundamentos falsos, bases falsas. ¿Cómo puedo saber que soy cristiano? Mateo capítulo 7, versículo 21 nos da un ejemplo. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, yo soy cristiano, yo sé que soy cristiano porque yo canto Jesucristo es el Señor, y Jesucristo es el Señor, y Cristo es el Señor. Dice la palabra, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le voy a dar 3 cosas rapiditas para que las llene, por favor. 3 fundamentos falsos. El primero de ellos es un estilo de vida caracterizado por la moralidad. En esta casa somos personas morales. Yo soy una persona moral, right? Yo no soy de la brea, ¿tú entiendes? Yo no soy del gueto. I'm not a ghetto person, whatever, right? ¿Sabes? Yo no soy malandro, right? O sea, a esa persona que tiene un estilo de vida caracterizado por la moralidad, ¿verdad? Eso es un falso fundamento. Yo soy cristiano porque yo tengo mi vida es una vida que se ajusta a valores morales. Es la persona que asume que está segura de su salvación porque es una buena persona. Yo no soy perfecto, pero yo soy una buena persona. Y yo sé que cuando llegue el momento, Dios, no me va a desechar. Eso es un falso fundamento de seguridad de salvación. Segundo, la abundancia de conocimiento religioso de carácter intelectual. Por la frase de carácter intelectual la añadí antes de hacer las notas, porque hay un conocimiento religioso que es íntimo, right? Un conocimiento donde la verdad bíblica de espiritual se hace una realidad en la vida nuestra. Ese conocimiento siempre es provechoso, si es de Dios, right? Si es conforme a la voluntad, right? Pero hay un conocimiento que es de carácter intelectual, que es el cual hacemos referencia al recordar que no es nuestro propósito llenar nuestra mente de conceptos teológicos doctrinales, sino de que, pues, dejar que la palabra renueve nuestro entendimiento y eso se traduzca en una vida distinta. Es la persona que asume de que su seguridad de salvación es propia, la tiene porque conoce a Cristo. Yo conozco a Cristo, yo sé de Cristo. Yo tengo un profundo conocimiento teológico. Eso es un falso fundamento de seguridad de salvación. ¿Okay? Y lo tercero, porque no tenemos más tiempo en esta noche, es la abundancia de actividad religiosa. La palabra enseña que la actividad religiosa no es una base segura en cuanto a la seguridad de salvación. Gálatas, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de que los falsos hermanos que habían introducido entre nosotros escondidas para espiar nuestra libertad, lo que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos en esclavitud, habían introducido toda clase de los judaizantes, toda clase de ritual y ritos y actividades y sábados y festivales y el Purín y el Pentecostés y el First Fruit, la buena cosecha, todo ese sinnúmero de cosas que sabemos que en el día de hoy, pues si no tenemos la guardia arriba y estamos pendientes, se nos cuelan por debajo de la mesa y personas con la mejor intención muchas veces traen y empiezan a diseminar todas esas enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, asumiendo, sin querer o querer queriendo, que esa abundancia de actividad religiosa, ¿verdad?, pues puede redundar en la salvación o la seguridad de su salvación. Así que yo agradezco en esta noche la presencia de cada uno de ustedes aquí, su paciencia, y pues la esperanza es que podamos tener la oportunidad de regresar el próximo miércoles y continuar de forma más específica con cada uno de estos puntos, estos falsos fundamentos de seguridad de salvación. Y si usted ve sus notas, inmediatamente son pocos, vamos a entrar en los verdaderos fundamentos de seguridad de salvación, right?
y sobre todo la realidad de la verdad de Cristo presente en nuestra vida, la realidad de la verdad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí es donde está nuevamente la certeza, la seguridad de que vamos a perseverar, porque como nos dijo la doctora Coral Rodríguez, que está visitándonos en esta noche, al comienzo, ¿verdad?, nos dejó saber que pues la razón por la cual eso es de esa forma es porque pues Dios nos está preservando para que podamos perseverar. Amén. Esa es la seguridad que tenemos. Ahí donde estamos parados. No solamente en ese aspecto de la salvación, sino en cualquier otro aspecto de la vida nuestra. Quiera Dios que estas verdades se extrapolen, se salgan de un lugar y se metan en otro, sobre todo en estos asuntos que nosotros tenemos en nuestra vida. God is good. Cuando llueve, cuando no llueve. Cuando hay salud, cuando no hay salud. Cuando hay alegría y cuando hay tristeza, God is good. All the time. Amén. Padre, gracias te damos en nombre de Jesús por el tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la seguridad, Señor, la fortaleza, la esperanza, el consuelo que tú por medio de ella nos das, Señor. Gracias por haberla preservado a través de los años, Señor. Ayuda a nosotros a amarla, Señor, a cuidar de ella, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu paciencia y tu misericordia, Padre. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.